Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva de Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Para quienes van a ver o escuchar este programa en plataforma YouTube, los invito a lo habitual, a suscribirse al canal y a compartir el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de información y de análisis. Hoy tenemos un programa netamente histórico e histórico de Atacama y de Chile. El día 12 de junio de 1892 falleció en Santiago el copiapino Manuel Antonio Mata Goyenechea, hombre, abogado, político, relevante en la historia de Chile durante el siglo XIX. Senador de la República por Atacama y Tarapacá, diputado también de la República de Chile, presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Estado, ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización de Chile tras la caída del presidente o la muerte del presidente José Manuel Balmaceda. Manuel Antonio Mata Goyenechea perteneció a un acaudalado clan minero de Atacama, de Copiapó. Nació el 27 de febrero de 1826. Es decir, Manuel Antonio Mata fue de aquella primera generación de chilenos de la República, de aquella primera generación de chilenos de un Chile ya separado de la corona de España. Nació en Copiapó, Atacama, el 27 de febrero de 1826 y fue hijo del empresario minero de origen chilote, hombre público también, don Eugenio Mata Vargas, y de la señora Petronila María Mercedes Goyenechea de la Sierra. El niño Manuel Antonio Mata, no obstante haber nacido en Copiapó, ese año 1826, rápidamente se trasladó a Santiago a desarrollar sus estudios básicos por disposición de su padre. Estimó él que Mata, su hijo Manuel Antonio, se trasladara a la capital de Chile a estudiar en el seminario conciliar en la capital de nuestro país. Posteriormente, terminada su enseñanza secundaria, Manuel Antonio ingresó a estudiar Derecho en la Escuela Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Fue discípulo del humanista, hombre de letras, gran académico y rector de la Universidad de Chile, el venezolano Andrés Bello. En 1841, cuando estaba por finalizar sus estudios de Derecho en la Universidad de Chile, el padre de Manuel Antonio Mata Goyenechea, don Eugenio Mata Vargas, decidió que su hijo debía viajar a Europa, continente al cual viajó con solo 18 años. En Europa cursó estudios de literatura y filosofía, y durante su estadía en Alemania, Francia e Inglaterra conoció a importantes intelectuales y políticos como Francisco Bilbao y Santiago Arcos, quienes influyeron en los pensamientos liberales, radicales, anticlericales que abrazó
Manuel Antonio Mata durante toda su existencia durante toda su trayectoria política en nuestro país. Una vez que regresó a Chile, se involucró fuertemente en política. En Europa, a través de Bilbao y de Santiago Arcos, recibió derechamente, digamos, el influjo de la Revolución Francesa que había ocurrido a finales del siglo XVIII, y con esas ideas de carácter liberales y laicas, antimonárquicas, anticlericales, Manuel Antonio Mata regresó a nuestro país en el año 1848. En ese año ya empezó a poner evidencia sus dotes de escritor, sus dotes literarias, escribiendo en una revista de Santiago, El Picaflor, y en otra que se llamaba derechamente La Revista. Fue fundador ni más ni menos que del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Ojo con eso. Cuerpo que fue creado el 20 de diciembre de 1863, después del famoso incendio de la Iglesia de las Compañías. Ustedes lo recordarán. Y además fue el primer director de la Compañía de Guardias de Propiedad, actual sexta compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Su vida política se desarrolló en 1855, o a partir de ese año, cuando fue elegido diputado por su ciudad natal, por Copiapó, en 1855. Más tarde fue reelecto en 1858 por Caldera y Copiapó. En 1858, recordarán ustedes, ya estábamos cerca de lo que sería la famosa Revolución Constituyente de enero de 1859. Esa reelección de Mata se produjo en marzo de 1858 como diputado por Caldera y Copiapó. Un año antes de la segunda elección de Mata, renunció al Partido Liberal y pasó a fundar un nuevo partido, el Partido Radical, que de alguna forma fue una fundación un tanto, no sé si secreta, pero no enteramente pública, como lo sería a partir de 1863. Con un grupo de jóvenes de los mismos ideales que él, y dentro de ese mismo grupo, Manuel Antonio Mata era un líder indiscutido junto a su hermano menor, Guillermo Mata Goyenechea, quien llegaría a ser intendente de la provincia de Atacama, e intendente de la provincia de Atacama en un periodo muy importante como fue el inicio de la Guerra del Pacífico. Guillermo Mata fue quien lideró la organización del Batallón Atacama número 1. Y dentro de estos muchos jóvenes que pasaron a ser futuros miembros del Partido Radical, estaban los primos de Manuel Antonio Mata Goyenechea, Ángel Custodio Gallo Goyenechea, Pedro León Gallo Goyenechea, además de Francisco Marín y Juan Arteaga Alemparte. Todos ellos formaron o pretendieron formar una asamblea constituyente en Santiago en 1858, influido, como ya he dicho, por la Revolución Francesa. Hay que destacar también que Manuel Antonio Mata se hizo masón desde los 40 años y su sueño, su objetivo, era un gobierno separado de la Iglesia. Recordemos que la Constitución de 1833 decía en uno de sus artículos que la única religión aceptada y practicable en Chile era la religión católica, apostólica y romana. No se aceptaba ningún otro credo, y cualquiera que practicaba otro credo estaba fuera de la Constitución. Bueno, contra ese estado clerical, ¿verdad?, Manuel Antonio Mata Goyenechea luchó durante su vida política.
y no sería sino hasta la asunción del gobierno de José Joaquín Pérez que los radicales lograron formalizar el partido, como ya dije, en 1863. Manuel Antonio Mata fundó el diario La Voz de Chile en 1862 y terminó formando oficialmente ya el Partido Radical, esperando la llegada del exilio de su primo hermano Pedro León Galló Goyenechea en 1863, quien se había ido exiliado después de la Guerra Civil de 1859, donde las fuerzas de Atacama y Coquimbo fueron derrotadas en la batalla de Quebrada de Peñuela y Cerro Grande al sur de La Serena. La primera asamblea radical, amigos y amigas, se constituyó en diciembre de 1863 en la ciudad de Copiapó. En 1864, Manuel Antonio Mata fue elegido nuevamente diputado y nuevamente por la ciudad de Caldera. Es decir, desarrollaba su vida política en Santiago, pero siempre representando a departamentos, ciudades en este caso. En esa época eran departamentos, no se hablaba de comunas, y mantenía su representación del puerto de Caldera en el Congreso Nacional. Es decir, no se desligó, no se desconectó de su Atacama natal. Fue reelegido como diputado a partir de 1864 en 4 periodos consecutivos. Fue elegido presidente de la Cámara de Diputados en 1876, para después ser senador por Atacama, cargo en el que también tendría reelección. Su buena racha, su espíritu de colaboración con el gobierno en ese momento ya del presidente Aníbal Pinto Garmendia, terminó en 1880 en plena Guerra del Pacífico, cuando en la primera convención radical presidida por él, por Mata, los partidarios del gobierno de Aníbal Pinto fueron fuertemente criticados y catalogados como corruptos por los radicales. Pinto era liberal. Sin embargo, posteriormente Mata fue reincorporado a los círculos gubernamentales en el gobierno del liberal Domingo Santa María. Manuel Antonio Mata Goyenechea fue un férreo opositor al gobierno de José Manuel Balmaceda, y obviamente durante la guerra civil estuvo del lado de las fuerzas militares y navales del Congreso Nacional anti-balmacedistas. Durante la guerra civil, Mata no estuvo en Chile, se refugió en Buenos Aires y terminó la guerra con el triunfo de los anti-balmacedistas, y el nuevo gobernante, el almirante Jorge Montt Álvarez, le ofreció el Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización de Chile, cargo que asumió el 12 de septiembre de 1891. La guerra terminó, la guerra civil, que terminó con la muerte de Balmaceda. La guerra civil terminó a fines de agosto y Jorge Montt Álvarez tomó el poder los primeros días de septiembre, estando aún vivo Balmaceda, refugiado en la Embajada de Argentina en Santiago. El día 12 de septiembre de ese 1891, Manuel Antonio Mata asumió como ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Colonización, cargo que ostentó hasta diciembre de ese mismo año 1891. Es decir, Mata fue ministro de Jorge Montt Álvarez cuando Balmaceda aún vivía refugiado en la Embajada de Argentina en Santiago. En 1892, poco antes de su muerte, fue elegido senador por Tarapacá,
el cargo que él ostentó hasta el momento de su muerte, que ocurrió un 12 de junio como hoy, pero del año 1892. ¿Qué legados dejó don Manuel Antonio Mata Goyenechea? Un partido radical fuerte que se transformó en el eje de la política chilena, partido que alcanzó el objetivo de dirigir los destinos de Chile por primera vez en 1931, 7 décadas después de su formación, de su nacimiento en Copiapó. Los radicales colocaron un primer presidente de la República, en 1931, como fue don Juan Esteban Montero. Y posteriormente vendría la serie de los famosos gobiernos radicales del siglo XX, el que inició en 1938, serie que inició en 1938 don Pedro Aguirre Cerda, quien fue sucedido en el cargo por don Juan Antonio Ríos, y posteriormente por don Gabriel González Videla. En honor a la destacada trayectoria política de Manuel Antonio Mata, se le dio su nombre a una de las arterias más importantes de Copiapó, la avenida Manuel Antonio Mata, amigos y amigas, donde ustedes pueden ir a observar un monumento a este viejo tribuno, a este viejo político chileno. Esta arteria es conocida popularmente como la Alameda Manuel Antonio Mata. En Vallenar también hay una importante avenida cercana o colindante con la estación de ferrocarriles y con los terminales de buses actuales, la Alameda Manuel Antonio Mata. Y en Santiago, por las mismas razones, se le puso el nombre a una de las también principales avenidas de la capital de Chile, la famosa Avenida Mata. Se llama Avenida Manuel Antonio Mata, pero el santiaguino coloquialmente siempre habla simplemente como de Avenida Mata. Este copiapino colocó su nombre en una de las principales arterias de la capital de Chile. Santiago, Copiapó, Vallenar y numerosas ciudades chilenas llevan su apellido, su nombre, haciendo referencia a su importancia y a su legado como hombre público, como político del siglo XIX. Queridos amigos, queridas amigas, fieles auditores de Radio Festiva que transmite desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile, no olviden, los que van a ver este programa por plataforma YouTube, suscribirse al canal y compartir el video para que muchos más puedan acceder a este espacio de conversación, de información y análisis. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. Que tengan una muy buena tarde. Siempre dormido. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.